¿Sabías que la mayor tragedia de la historia comenzó en el cielo? Un lugar perfecto, lleno de luz, belleza y armonía, fue sacudido por algo inimaginable, una rebelión. Lucifer, el más bello y poderoso de los ángeles, fue consumido por el orgullo. Él ya no quería servir, quería ser Dios, y fue en ese momento que la paz celestial se convirtió en guerra. Pero esta historia no quedó en el pasado. Las consecuencias de esta caída moldean el mundo en el que vivimos hoy. ¿Qué perdió Lucifer? ¿Y qué ha hecho para recuperar el poder que nunca recuperará? Lo que pocos saben es que la guerra, no es solo espiritual, es real y está sucediendo a nuestro alrededor, y tú eres parte de ella. Hoy te voy a revelar los secretos detrás de la caída de Lucifer y cómo esta rebelión impacta tu vida ahora. No te equivoques, lo que te voy a decir puede cambiar la forma en que ves el mundo y las fuerzas que actúan en ello. Así que prepárate y no te pierdas ningún detalle, porque esta verdad podría transformar tu vida para siempre. La guerra espiritual comenzó mucho antes de que cualquiera de nosotros existiera, allí en el cielo, en una época en la que Lucifer, un ángel increíblemente hermoso y poderoso, tenía una posición especial. Era el responsable de dirigir la adoración a Dios, rodeado de gloria y majestad. Sin embargo, algo cambió en Isaías 14:12-15 y Ezequiel 28:12-17. La Biblia nos cuenta cómo el orgullo se apoderó de Lucifer y dejó de reconocer la soberanía de Dios, y comenzó a desear algo imposible, ser como el mismo Creador. Dijo en su corazón: ascenderé al cielo, exaltaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, que se rebelara contra Dios. Pero es importante entender que esta rebelión no fue algo pequeño. Lucifer no solo estaba cuestionando una orden o desobedeciendo una regla, estaba desafiando directamente la autoridad y perfección de Dios. Esto no podía tolerarse. Dios, en su santidad, justicia y poder, no permitió que esta rebelión continuara en el cielo. Como resultado, Lucifer fue expulsado junto con un tercio de los ángeles que decidieron seguirlo. Estos ángeles también se rebelaron, creyendo las mentiras de Lucifer y abandonando su propósito original. Ahora imagina la intensidad de ese momento. El cielo, que era un lugar de perfecta armonía, vio por primera vez el impacto de la desobediencia. La Biblia describe esta expulsión como una caída. Lucifer, el hijo de la mañana, se convirtió en Satanás, el adversario, y los ángeles que lo seguían se convirtieron en demonios, trabajando junto a él para intentar frustrar los planes de Dios. Pero Dios nunca perdió el control. Desde el principio, Él sabía lo que estaba haciendo. Él ya tenía un plan perfecto para derrotar a Satanás y restaurar su creación. Es interesante notar que esta rebelión comenzó con algo aparentemente pequeño: el orgullo. El mismo orgullo que a menudo vemos en nosotros mismos hoy. Lucifer quería más de lo que le habían dado, y esto llevó a su destrucción. La lección aquí es clara: debemos ser conscientes de nuestros propios deseos y ambiciones para no permitir que nos alejen de Dios, tal como lo hicieron con Lucifer. Además, es fundamental comprender que esta guerra espiritual no terminó con la caída de Lucifer. De hecho, esto no ha hecho más que empezar. Satanás, ahora expulsado del cielo, ha traído su batalla a la tierra. Busca corromper, engañar y destruir todo lo que Dios ama, especialmente la humanidad. Por eso, hasta el día de hoy, enfrentamos batallas espirituales tan intensas. Pero lo más importante de todo esto es que Dios nunca se sorprendió por la rebelión de Lucifer. Él ya tenía un plan para la redención del hombre y la victoria final sobre Satanás. Esta certeza nos da confianza para afrontar la guerra espiritual que estamos viviendo. La historia de Lucifer nos recuerda que el orgullo y la desobediencia tienen graves consecuencias, pero también que Dios es soberano y justo.
Teniendo esto en cuenta, es esencial que reconozcamos que nuestra lucha espiritual tiene raíces profundas. No es algo nuevo, sino una batalla que comenzó incluso antes de la creación del mundo. Ahora comprendamos cómo esta caída impacta directamente nuestras vidas y el mundo que nos rodea. Lucifer y sus seguidores. La caída de Lucifer no fue un hecho aislado, sino una rebelión que involucró a otros seres celestiales. Cuando Lucifer decidió desafiar a Dios, influyó en un tercio de los ángeles para que lo siguieran. Estos ángeles no eran solo espectadores, tomaron una decisión activa de alinearse con el orgullo y la rebelión de Lucifer. Es importante entender que estos ángeles tenían sus roles y responsabilidades en el reino celestial, pero cuando decidieron rebelarse, abandonaron los roles asignados. Esta elección no se basó en la ignorancia, sino en un deseo consciente de rechazar la autoridad de Dios, alineándose con la ambición de Lucifer. Estos ángeles caídos ahora se conocen como demonios. Perdieron su posición original en el cielo y se convirtieron en enemigos de Dios y de la humanidad. Si bien antes sirvieron para cumplir propósitos divinos, después de su caída, se dedicaron a frustrar los planes de Dios y traer confusión, destrucción y engaño a la creación. Esta drástica transformación de seres que eran ministros de la luz a agentes de las tinieblas es un claro ejemplo de cómo el pecado distorsiona el propósito original de Dios para sus criaturas. La Biblia no da muchos detalles sobre el número exacto de estos ángeles, pero al mencionar un tercio, Apocalipsis 12:4, podemos imaginar la magnitud de esta rebelión. Esto no significa que los demonios tengan el mismo poder que los ángeles que permanecieron fieles a Dios, pero ilustra cuán significativa fue la influencia del orgullo y el engaño de Lucifer. Estos demonios ahora trabajan para promover la agenda de Satanás en el mundo, que incluye influir en las estructuras sociales, corromper los valores y tentar a los seres humanos. Una de las estrategias más efectivas de los demonios es operar en las sombras, generando dudas sobre su propia existencia. Muchos ignoran que estamos en una batalla espiritual porque no pueden discernir las acciones de estos seres caídos. Sin embargo, sus acciones son evidentes en las guerras, divisiones, corrupción e incluso ataques personales que enfrentamos en nuestra vida diaria. Es crucial que los cristianos reconozcan esta realidad y sean conscientes de la influencia de estos enemigos espirituales. La caída de los ángeles también nos enseña una lección importante sobre la responsabilidad personal. Estos ángeles tenían libre albedrío y usaron esta libertad para rebelarse contra Dios. Asimismo, tenemos la responsabilidad de elegir si seguir a Dios o desviarnos de sus caminos. Elegir alinearse con el pecado siempre tiene consecuencias. Así como estos ángeles cayeron, nosotros también podemos caer si no estamos atentos. Las acciones de estos demonios, sin embargo, no significan que tengan libertad ilimitada. Dios sigue siendo soberano y les permite operar dentro de límites específicos. La historia de Job es un claro ejemplo de esto. Satanás necesitaba el permiso de Dios para tocar la vida de Job. Job 1:12. Esto nos recuerda que aunque los demonios son reales y poderosos, no pueden actuar más allá de lo que Dios permite. Esta verdad debería traer consuelo y aliento a los cristianos. El hecho de que los demonios se rebelaran y eligieran seguir a Lucifer también demuestra la gravedad de las consecuencias del pecado. El pecado no es solo una acción, sino una postura de rebelión contra Dios que afecta no solo al individuo, sino también a quienes lo rodean. Así como estos ángeles caídos influyen negativamente en la humanidad, nuestras acciones pueden impactar a otros, para bien o para mal. La caída de Lucifer y sus seguidores marca el comienzo de una batalla que todavía enfrentamos hoy. Aunque los ángeles caídos han perdido su posición en el cielo,
siguen activos en la tierra, buscando destruir lo que Dios creó. Son organizados, decididos y estratégicos en su oposición al reino de Dios. Ahora que entendemos cómo operan, es esencial que estemos preparados para resistir sus tácticas. Satanás, el príncipe de este mundo. Después de la caída, Lucifer asumió una nueva identidad. Satanás, que significa adversario. Sus actividades no se limitaron a permanecer en la oscuridad. Por el contrario, empezó a ejercer influencia directa sobre la tierra. En Juan 14:30, Jesús lo llama el príncipe de este mundo, indicando que ejerce dominio temporal sobre los sistemas terrenales. Esta influencia se ve en varias áreas, como gobiernos corruptos, sociedades colapsadas y valores morales distorsionados. No es difícil ver cómo Satanás usa todo esto para mantener a la gente alejada de Dios. Satanás actúa como estratega, creando sistemas y estructuras que promueven el pecado. Corrompe los valores, desvía las prioridades y fomenta la idolatría. Aunque no puede obligar a nadie a pecar, crea entornos propicios para que las personas decidan alejarse de Dios. Su influencia es especialmente notable en las tendencias globales que se oponen a la voluntad divina. Por ejemplo, el rechazo de los principios bíblicos y la normalización de prácticas que Dios condena son signos de sus acciones. Uno de los aspectos más astutos de Satanás es la forma en que trabaja detrás de escena, a menudo sin ser reconocido. No quiere que la gente se dé cuenta de que está bajo su influencia, porque eso los llevaría a buscar la liberación de Dios. En cambio, utiliza mentiras y engaños para distorsionar la verdad. Por eso la Biblia lo llama Padre de la Mentira, Juan 8:44. Sus mentiras a menudo se disfrazan de verdades culturales o filosofías modernas. Aunque a Satanás se le llama el príncipe de este mundo, es importante recordar que él no tiene autoridad suprema. Tus acciones están limitadas por el poder de Dios. Solo puede ejercer su influencia porque la gente, al rechazar a Dios, le da espacio para actuar. Cada vez que una persona cede al pecado, fortalece la influencia de Satanás en su vida y en el mundo que lo rodea. La estrategia de Satanás no es solo alejar a la gente de Dios, sino también destruir las relaciones entre los seres humanos. Promueve la división, el odio y el conflicto. En lugar de unidad y amor, siembra discordia y desconfianza. Esta realidad es evidente en las rupturas familiares, las guerras y la creciente indiferencia hacia el sufrimiento de los demás. Satanás entiende que al dividir se debilita. Es importante resaltar que Satanás no es omnipresente, omnisciente ni omnipotente. A menudo opera a través de sus demonios o de las estructuras que ha creado. Sin embargo, está muy organizado. En Efesios 6:12, Pablo habla de principados, potestades y huestes espirituales de maldad, indicando que hay una jerarquía en el reino de las tinieblas. Esto nos muestra que estamos ante un enemigo estructurado y estratégico. Incluso con toda su influencia, Satanás está condenado. En Apocalipsis 20:10, la Biblia dice que será arrojado al lago de fuego y azufre, donde será atormentado para siempre. Su actuación de hoy es un intento desesperado por causar el mayor daño posible antes de su destino final. Esta verdad debería recordarnos que mientras luchamos contra ella, estamos del lado ganador. El papel de Satanás como príncipe de este mundo puede ser aterrador, pero también es una oportunidad para que los cristianos ejerzan su autoridad en Cristo. Cada vez que resistimos el pecado, proclamamos la verdad y vivimos como testigos fieles, debilitamos la influencia de Satanás. Esta batalla es real, pero Dios nos ha dado todas las herramientas que necesitamos para triunfar. La lucha no es contra sangre y carne,
Cuando pensamos en conflictos y desafíos, es natural atribuir estas dificultades a situaciones externas o a otras personas. Sin embargo, la Biblia nos enseña que nuestra verdadera lucha no es contra sangre y carne, es decir, no es contra personas o circunstancias visibles. En Efesios 6:12, el apóstol Pablo deja claro que estamos en guerra contra fuerzas espirituales de maldad, contra principados, potestades y los gobernantes de las tinieblas de este mundo. Esto significa que los problemas que enfrentamos a menudo tienen raíces en el mundo espiritual, incluso si no son obvios. Estas fuerzas espirituales no son solo conceptos abstractos, son reales y operan de manera organizada y estratégica para alejar a la gente de Dios. Su misión es clara: promover el pecado, crear confusión e impedir que avance el reino de Dios. Cuando entendemos esta realidad, nos damos cuenta de que el foco de nuestra batalla debe ser espiritual y no carnal. Esto cambia la forma en que abordamos los problemas y desafíos, ya que nos enseña a buscar armas espirituales en lugar de depender únicamente de soluciones humanas. Un ejemplo práctico de esta lucha espiritual se puede ver en los conflictos interpersonales. A menudo, un desacuerdo puede parecer simplemente una cuestión de diferencias de opinión, pero puede estar influenciado por fuerzas espirituales que buscan dividir, generar amargura y destruir relaciones. Esto no significa que debamos ignorar la responsabilidad personal, sino más bien que debemos discernir la influencia espiritual detrás de ciertas situaciones y responder de manera espiritual, con oración y sabiduría. Además, es fundamental recordar que estas fuerzas espirituales no son visibles para los ojos humanos, pero sus efectos se sienten en diferentes áreas de la vida. La destrucción de familias, la corrupción a gran escala e incluso un aumento de las enfermedades emocionales pueden ser síntomas de una guerra espiritual activa. Por eso, como cristianos, debemos permanecer vigilantes y conscientes de que estamos involucrados en esta batalla, aunque no siempre sea evidente. Es importante resaltar que si bien nuestra lucha no es contra sangre y carne, esto no nos exime de actuar en el mundo físico. Debemos trabajar para resolver conflictos, buscar la justicia y promover el bien, pero siempre con la conciencia de que el mayor problema está en el mundo espiritual. Esto nos ayuda a afrontar las situaciones con humildad, oración y dependencia de Dios, en lugar de depender únicamente de nuestras propias capacidades. La guerra espiritual también requiere que seamos conscientes de nuestras propias acciones y pensamientos. A menudo, el enemigo intenta atacarnos en áreas donde somos vulnerables, como el orgullo, el miedo o la duda. Por lo tanto, necesitamos ser constantemente fortalecidos en la fe y protegidos por la armadura espiritual que Dios nos ofrece. No se trata solo de resistir al enemigo, sino de permanecer firmes en Dios, incluso ante la adversidad. Finalmente, reconocer que nuestra lucha es contra fuerzas espirituales no debe generar miedo, sino más bien motivarnos a buscar una mayor intimidad con Dios. Nos dio todas las herramientas que necesitábamos para luchar y ganar esta batalla. Cuando entendemos que el enemigo no es de carne y hueso, sino espiritual, cambiamos de perspectiva y nos volvemos más eficaces en nuestras acciones, confiando siempre en la fuerza que viene de Dios. Esta perspectiva nos prepara para comprender la importancia de las armas espirituales que Dios nos ofrece. Después de todo, si la lucha es espiritual, las armas también deben ser espirituales. Ahora que entendemos quiénes son los enemigos y cómo actúan, es fundamental aprender a protegernos y librar esta batalla de forma eficaz. El cinturón de la verdad. En el centro de la armadura espiritual descrita en Efesios 6:14 está el cinturón de la verdad. Este elemento es fundamental porque la verdad es la base de toda vida cristiana.
Sin él no podemos discernir entre lo que viene de Dios y lo que es el engaño del enemigo. El cinturón de la verdad no es solo un accesorio, mantiene todas las demás partes de la armadura en su lugar, ofreciendo apoyo y estabilidad al soldado espiritual. La verdad mencionada aquí es doble: la verdad objetiva, que es la palabra de Dios, y la verdad vivida, que es la integridad del cristiano. La palabra de Dios nos proporciona la verdad absoluta sobre quién es Dios, quiénes somos nosotros y cómo debemos vivir. Por otro lado, vivir en la verdad significa ser transparente, honesto y fiel a los principios de Dios en todos los ámbitos de la vida. Estos dos aspectos trabajan juntos para protegernos de las mentiras del enemigo. El cinturón de la verdad es fundamental porque el enemigo se especializa en mentiras. Utiliza el engaño para confundir, engañar y destruir. En Juan 8:44, Jesús describe a Satanás como el padre de la mentira. Intenta distorsionar la verdad de Dios, sembrar dudas y hacernos creer en ideas contrarias a la palabra. Por tanto, llevar el cinturón de la verdad significa estar anclado en la palabra y discernir con claridad las mentiras que el enemigo intenta implantar. En la práctica, llevar el cinturón de la verdad implica un compromiso diario con la palabra de Dios. Es necesario leer, estudiar y meditar en la Biblia con regularidad. Así como un soldado revisa su equipo antes de ir a la batalla, debemos asegurarnos de estar realmente fortalecidos antes de enfrentar los desafíos cotidianos. La verdad nos protege del engaño y nos da la confianza para resistir al enemigo. Además, vivir en la verdad es fundamental para la eficacia espiritual. Si nuestras vidas no reflejan la verdad de Dios, brindamos oportunidades para que el enemigo ataque. Cuando somos deshonestos o inconsistentes en nuestras acciones, debilitamos nuestra posición espiritual. Vivir con integridad fortalece nuestra fe y nos permite enfrentar la batalla con confianza, sabiendo que estamos alineados con los principios de Dios. Otro aspecto importante es la capacidad de la verdad para exponer mentiras. Cuando nos mantenemos firmes en la verdad, podemos identificar y refutar las falsedades que enfrentamos, ya sea en el lugar de trabajo, en debates culturales o en situaciones personales. El cinturón de la verdad nos da claridad para discernir lo que es de Dios y lo que es contrario a su voluntad. Finalmente, el cinturón de la verdad es una herramienta esencial para mantenerse firme en medio de la batalla. Sin él, somos vulnerables a las mentiras y el engaño. Con ello, tenemos la base necesaria para mantenernos firmes. Esta protección nos permite avanzar a las siguientes partes de la armadura espiritual, entendiendo que cada elemento tiene un papel único e indispensable en la lucha contra el enemigo. Ahora que tenemos los cimientos de la verdad firmemente asentados, podemos pasar a comprender cómo otras piezas de la armadura fortalecen nuestra protección y nos permiten resistir los ataques espirituales. La coraza de la justicia. Después de ajustarse el cinturón de la verdad, la siguiente pieza esencial de la armadura espiritual es la coraza de justicia, descrita en Efesios 6:14. El pectoral cubre y protege el corazón y los órganos vitales, simbolizando la protección espiritual que proviene de una vida justa ante Dios. La justicia aquí no se refiere a nuestra propia justicia, sino a la justicia de Dios, dada a través de Jesucristo. Es la garantía de que estamos a salvo de las acusaciones del enemigo, que muchas veces intenta avergonzarnos y hacernos sentir indignos. La coraza de justicia sirve como escudo contra los ataques espirituales que tienen como objetivo nuestra identidad y seguridad en Dios. El enemigo constantemente lanza dardos de condenación, recordándonos errores del pasado y tratando de convencernos de que no somos dignos del amor de Dios. Sin embargo, la justicia de Cristo,
que se nos imputa mediante la salvación es perfecta e inquebrantable. Ella es quien nos protege y nos mantiene firmes, incluso ante las acusaciones más feroces. Llevar la coraza de justicia no es solo un acto pasivo de recibir salvación, implica también una vida activa de obediencia y santidad. Vivir con rectitud significa alinear nuestras elecciones, pensamientos y acciones con las normas de Dios. Cuando elegimos actuar con rectitud, nos fortalecemos espiritualmente y bloqueamos muchas de las oportunidades que el enemigo podría usar en nuestra contra. Una vida recta construye una barrera poderosa contra el ataque de la oscuridad. Además, la coraza de justicia nos recuerda que nuestra posición ante Dios es segura. No importa lo que enfrentemos, somos justificados por el sacrificio de Cristo y tenemos acceso al trono de Dios. Esto nos da coraje y confianza para afrontar cualquier ataque. No estamos luchando para ganarnos la aprobación de Dios. Estamos luchando porque ya hemos sido aprobados por Él. Esta certeza nos da fuerza para resistir el mal y perseverar en medio de la batalla. En la práctica, llevar la coraza de justicia implica vigilancia en nuestras acciones diarias. Debemos evaluar constantemente nuestras elecciones y buscar vivir de acuerdo con los principios de Dios. Esto no significa perfección, sino un compromiso genuino de honrar a Dios en todo lo que hacemos. Cuando fallamos, podemos arrepentirnos y confiar en la justicia de Cristo para restaurarnos. Este proceso continuo de crecimiento fortalece nuestra armadura espiritual. Otro aspecto crucial de la coraza de justicia es su capacidad para proteger nuestra identidad. El mundo y el enemigo a menudo intentan redefinir quiénes somos basando nuestra identidad en nuestros errores, fracasos o logros. Sin embargo, la justicia de Cristo nos define como hijos e hijas de Dios, y esta identidad no se puede cambiar. Saber esto nos da seguridad en medio de cualquier ataque. Es importante recordar que la coraza de justicia debe ponerse todos los días. No es una pieza que podamos olvidar o descuidar, ya que el enemigo siempre está buscando huecos. Mantener firme la armadura es fundamental para resistir las acusaciones, tentaciones y trampas a las que nos enfrentamos continuamente. Con la coraza de justicia ajustada, estamos preparados para afrontar los ataques espirituales con confianza y seguridad. Esta protección nos permite avanzar a otras zonas de la armadura, cada una de las cuales juega un papel crucial en nuestra capacidad para mantenernos firmes en la batalla. El escudo de la fe. Después de ponerse la coraza de justicia, el siguiente elemento de la armadura espiritual descrito en Efesios 6:16 es el escudo de la fe. El escudo, en tiempos de Pablo, era una pieza fundamental en la defensa de un soldado, capaz de bloquear ataques enemigos a larga distancia, especialmente flechas incendiarias. Espiritualmente, el escudo de la fe es nuestra defensa contra los dardos de fuego del maligno, las dudas, los miedos y las mentiras que lanza para debilitarnos. La fe es más que creer en Dios. Es confiar en Él en todas las circunstancias. Es esta confianza la que nos permite resistir los ataques más intensos del enemigo. Cuando Satanás pone en duda, tratando de hacernos cuestionar la bondad de Dios, es nuestra fe la que nos recuerda las promesas de Dios. Cuando enfrentamos situaciones que parecen imposibles, es la fe la que nos mantiene firmes, sabiendo que Dios es poderoso para actuar más allá de lo que podemos imaginar. El escudo de la fe es también protección colectiva. Así como los soldados romanos usaron sus escudos para formar un muro unido, los cristianos pueden fortalecerse unos a otros en la fe. El compañerismo con otros creyentes nos ayuda a mantener nuestros escudos en alto, especialmente en tiempos de debilidad. Esto refuerza la importancia de una vida cristiana en comunidad.
donde la fe individual contribuye a la fortaleza del cuerpo de Cristo en su conjunto. Además de bloquear los ataques enemigos, el escudo de la fe también nos permite avanzar. No es solo una defensa, sino una herramienta para el progreso. Cada vez que ejercitamos la fe, damos un paso adelante en nuestro camino espiritual, incluso en medio de las dificultades. La fe nos permite confiar en que Dios abrirá caminos donde no vemos salida, permitiéndonos seguir avanzando en el propósito que Él tiene para nosotros. Usar el escudo de la fe requiere práctica y disciplina. La fe no surge de la nada, se fortalece con la lectura de la palabra, la oración y las experiencias personales con Dios. Cada vez que vemos a Dios actuar en nuestras vidas, nuestra fe crece, fortaleciendo nuestro escudo. Por eso es esencial recordar las obras de Dios en el pasado y usarlas como base para confiar en Él, en el presente y en el futuro. Los dardos de fuego del enemigo son variados y pueden alcanzar áreas sensibles de nuestras vidas. El miedo, el desánimo, la tentación e incluso las acusaciones internas son ejemplos de ataques que intentan desestabilizarnos. Sin embargo, el escudo de la fe es suficiente para apagar estas llamas. Él nos protege tanto de los ataques más sutiles como de los más evidentes, siempre que permanezcamos firmes en nuestra confianza en Dios. Es fundamental recordar que el escudo de la fe debe estar constantemente levantado. No es algo que podamos dejar de lado o dejar de lado durante la batalla. La fe debe ser activa, no pasiva. Necesitamos ejercitarlo diariamente, confiando en Dios en todos los ámbitos de nuestra vida, incluso en las decisiones más pequeñas. Esto mantiene nuestro escudo funcional y listo para resistir los ataques enemigos. Con el escudo de la fe en la mano, estamos listos para afrontar las batallas espirituales con confianza y determinación. Esta pieza esencial de la armadura nos recuerda que incluso en medio de los ataques más intensos, nuestra confianza en Dios es suficiente para protegernos y guiarnos a la victoria. La espada del Espíritu. La espada del Espíritu, mencionada en Efesios 6:17, es la única arma ofensiva en la armadura de Dios. A diferencia de las demás piezas, que tienen una finalidad principalmente defensiva, la espada permite al cristiano enfrentar y derrotar a las fuerzas de la oscuridad. Esta espada se describe como la palabra de Dios, es decir, las sagradas escrituras que nos permiten luchar contra las mentiras y los ataques del enemigo con autoridad y poder. Lo interesante de la espada es que en el mundo espiritual no duele físicamente, pero llega a la esencia de las batallas, verdad versus engaño. La palabra de Dios no es solo un conjunto de textos o enseñanzas, es vivo y eficaz, como se describe en Hebreos 4:12. Este pasaje nos enseña que la palabra penetra en lo más profundo del ser humano, discerniendo pensamientos e intenciones. Esto significa que no solo revela la verdad, sino que también transforma la vida de quienes la utilizan. En la guerra espiritual, la espada del Espíritu es el recurso más poderoso para derrotar las estrategias de Satanás y reclamar victorias en situaciones difíciles. Usar la espada del Espíritu requiere conocimiento y práctica. Así como un soldado necesita entrenarse para manejar su arma con habilidad, los cristianos deben invertir tiempo en leer, estudiar y memorizar las Escrituras. Un claro ejemplo de esto es el mismo Jesús, quien al ser tentado en el desierto por Satanás, respondió a cada ataque con pasajes bíblicos. Mateo 4:1-11. Demostró que la palabra de Dios es la mejor defensa contra las mentiras del enemigo y un arma eficaz para resistir la tentación. Sin embargo, la espada del Espíritu no solo es útil en momentos de defensa, también nos capacita para avanzar en el propósito de Dios al traer luz a las áreas de oscuridad en nuestras vidas y a nuestro alrededor.
Cada vez que usamos la palabra para confrontar mentiras, deshacer engaños o proclamar la verdad, estamos combatiendo el reino de las tinieblas. La evangelización, por ejemplo, es una aplicación práctica de la espada del Espíritu, porque a través de ella podemos llegar a los corazones y liberar a las personas del dominio de las tinieblas. Otro aspecto importante de la espada del Espíritu es que nos protege contra engaños internos, como pensamientos contraproducentes o dudas sobre nuestra identidad en Cristo. La palabra de Dios reafirma quiénes somos y lo que Él tiene para nosotros, combatiendo directamente los ataques mentales que muchas veces enfrentamos. Esta arma no solo enfrenta al enemigo externo, sino que también nos da fuerza interior para permanecer firmes en la fe. Para usar esta espada de manera efectiva, se requiere compromiso con la palabra de Dios. Esto incluye tiempo diario dedicado a la lectura de la Biblia, la oración y la reflexión. No basta con saber versos aislados. Es esencial comprender el contexto y el significado de las Escrituras para aplicarlas correctamente en nuestras vidas. Cuanto más entrenamos con la espada, más precisos y confiados nos volvemos al enfrentar batallas espirituales. La espada del Espíritu es también un arma indispensable en los momentos de intercesión. Cuando oramos, proclamamos las promesas de Dios y declaramos su verdad en situaciones específicas. Esto debilita las fuerzas espirituales de las tinieblas y fortalece el poder de Dios en acción. Esta práctica no solo nos capacita para luchar por nosotros mismos, sino también para interceder por los demás, contribuyendo a la victoria colectiva en el cuerpo de Cristo. Con la espada del Espíritu en la mano, estamos preparados para enfrentar las mentiras del enemigo con la verdad de Dios. Esta arma nos da la confianza de que, independientemente de las circunstancias, tenemos la herramienta adecuada para luchar y ganar. Ahora que entendemos el poder de la palabra, es importante explorar otra arma igualmente esencial: la oración. Orando en todo momento. La oración es una de las armas más poderosas en la guerra espiritual, mencionada en Efesios 6:18 como parte de la armadura de Dios. Si bien las piezas anteriores se describen como herramientas de protección y ataque, la oración es el vínculo que activa y conecta toda la armadura. Sin oración, la armadura espiritual se vuelve inactiva y el cristiano no puede resistir completamente las fuerzas de las tinieblas. Orar en todo tiempo significa mantener una comunicación constante con Dios, buscando su dirección y fortaleza en todas las situaciones. La oración no es solo un grito de ayuda, es un canal de comunicación directa con el Creador. A través de él expresamos nuestras necesidades, alabamos a Dios, buscamos discernimiento e intercedemos por otras personas. En la guerra espiritual, orar significa invitar a Dios a actuar en nuestras luchas y declarar nuestra dependencia de Él. La oración es más que palabras. Es una expresión de fe que mueve el corazón de Dios y libera su poder en el mundo espiritual. Un claro ejemplo del poder de la oración se puede ver en la vida de Jesús. A menudo se retiraba para orar, incluso en momentos de gran presión o cuando estaba rodeado de multitudes. Antes de afrontar grandes desafíos, como la elección de discípulos o el momento de la crucifixión, Jesús oró. Esto nos muestra que la oración no es solo una práctica opcional, sino una necesidad vital para ganar batallas espirituales y permanecer alineados con la voluntad de Dios. Orar en todo momento implica también ser consciente de las diferentes formas de oración. Hay oraciones de súplica, intercesión, acción de gracias e incluso oración en lenguas, como se menciona en 1 Corintios 14:2. Cada forma de oración tiene un propósito específico en la guerra espiritual. Por ejemplo, la intercesión se utiliza para luchar por los demás, mientras que la acción de gracias nos fortalece al recordarnos las bendiciones de Dios y aumentar nuestra fe.
Otra característica importante de la oración en la guerra espiritual es la perseverancia. Efesios 6:18 enfatiza la necesidad de orar con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esto significa que incluso cuando las respuestas parezcan demoradas, debemos continuar orando, confiando en que Dios está obrando. La perseverancia es una demostración de fe y un reconocimiento de que, en el momento adecuado, Dios actuará según su voluntad. La oración también nos permite discernir los ataques del enemigo e identificar áreas de nuestras vidas que necesitan la intervención divina. A medida que nos acercamos a Dios en oración, nos volvemos más sensibles a la dirección del Espíritu Santo y más conscientes de las tácticas del enemigo. Esto nos da una ventaja en la guerra espiritual, permitiéndonos resistir los ataques antes de que se intensifiquen. Además, la oración fortalece nuestra comunión con Dios y nos ayuda a permanecer firmes en la fe. Cuando oramos, experimentamos la presencia de Dios de una manera más profunda, lo que nos da fuerza y coraje para afrontar las dificultades. La oración es un recordatorio constante de que no estamos solos en la batalla. Dios está con nosotros, luchando por nosotros y dándonos el poder para ganar. Con la práctica constante de la oración, nos convertimos en cristianos espiritualmente fuertes y preparados para cualquier desafío. Es a través de este canal de comunicación con Dios que activamos nuestra armadura espiritual y enfrentamos la guerra con confianza. Ahora que entendemos el poder de la oración, podemos explorar la importancia de estar atentos a las tácticas del enemigo. El poder de la intercesión. La intercesión es una de las herramientas más poderosas de guerra espiritual y al mismo tiempo una de las más subestimadas. A diferencia de la oración personal, que se centra en nuestras propias necesidades, la intercesión es la práctica de orar en nombre de los demás. Es un acto de amor y entrega en el que nos colocamos en la brecha entre una persona o situación y Dios. En Efesios 6:18, Pablo nos exhorta a orar por todos los santos, indicando que la intercesión no se limita a casos aislados, sino que es parte de la responsabilidad de todo cristiano. En la guerra espiritual, la intercesión tiene un impacto directo en las situaciones que enfrentamos. Cuando intercedemos, no solo estamos pidiendo, sino también luchando en oración por las vidas que están bajo ataque del enemigo. Por ejemplo, orar por la liberación de alguien atrapado en adicciones o por la restauración de una familia destrozada por el conflicto es una forma de utilizar la intercesión para frustrar los planes de las tinieblas. Cada intercesión se convierte en una batalla librada en el mundo espiritual. Además, la intercesión tiene el poder de cambiar situaciones aparentemente imposibles. En Santiago 5:16, la Biblia nos enseña que la oración del justo es poderosa y eficaz. Esto significa que cuando nos posicionamos como intercesores, estamos alineados con el poder de Dios para cumplir su voluntad aquí en la tierra. Un claro ejemplo bíblico es el de Moisés, quien intercedió por el pueblo de Israel cuando Dios quiso destruirlo por su desobediencia. La intercesión de Moisés cambió el curso de esa situación. Éxodo 32, 11, 14. Otro aspecto importante de la intercesión es su capacidad para fortalecer espiritualmente a quienes oran. Al interceder, nos conectamos directamente con el corazón de Dios, entendiendo mejor su voluntad y propósitos. Esto nos acerca a Dios y nos da una visión más amplia de la guerra espiritual. Interceder nos enseña a mirar más allá de nosotros mismos y ver las necesidades de los demás, ampliando nuestra comprensión del reino de Dios. La intercesión también actúa como una barrera protectora para aquellos que están siendo atacados. Cuando oramos por alguien, literalmente estamos creando una cobertura espiritual sobre esa persona o situación. En Job 1:10,
vemos que Dios puso un cerco de protección alrededor de Job y todo lo que tenía. Asimismo, nuestras intercesiones crean esta protección, impidiendo que el enemigo avance sin resistencia. Para ser eficaz, la intercesión requiere coherencia y perseverancia. Los cambios a menudo no ocurren de inmediato, pero eso no significa que Dios no esté actuando. La perseverancia en la intercesión demuestra fe y confianza en el poder de Dios, incluso cuando los resultados aún no son visibles. Persistir en la oración es un acto de obediencia y una señal de que confiamos en la soberanía divina. Además, la intercesión no necesita limitarse a momentos específicos de oración. Podemos interceder mientras caminamos, trabajamos o realizamos otras actividades. La intercesión continua nos mantiene conectados con Dios y conscientes de las necesidades que nos rodean. Es un recordatorio constante de que la batalla espiritual no se detiene, pero también de que Dios siempre tiene el control. Comprender el poder de la intercesión nos ayuda a valorar más esta práctica e integrarla en nuestra vida espiritual. Es a través de la intercesión que vemos a Dios actuar de manera poderosa, transformando vidas y frustrando los planes del enemigo. Ahora que entendemos el impacto de la intercesión, podemos explorar otra dimensión de la guerra espiritual, las fortalezas espirituales. Fortalezas espirituales. Las fortalezas espirituales son barreras mentales y emocionales que el enemigo construye para atrapar a las personas en el engaño y la opresión. En 2 Corintios 10, 4, 5, Pablo explica que las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas. Estas fortalezas pueden manifestarse como patrones de pensamiento, creencias erróneas, o hábitos que nos distancian de Dios y nos dejan vulnerables a ataques espirituales. Una de las formas más comunes de fortaleza es la mentira. El enemigo usa mentiras para distorsionar la percepción que las personas tienen de Dios, de sí mismos y de los demás. Por ejemplo, alguien puede creer que Dios no lo ama o que nunca será perdonado por sus pecados. Estas mentiras, cuando se aceptan, se convierten en fortalezas que impiden que una persona experimente la verdad liberadora de la palabra de Dios. Además de las mentiras, las fortalezas también pueden verse alimentadas por traumas, heridas emocionales o experiencias negativas. Las situaciones de rechazo, abuso o fracaso pueden crear muros de autodefensa que aíslan a las personas de Dios y de los demás. El enemigo utiliza estas experiencias para reforzar pensamientos destructivos como el miedo, la inseguridad o la amargura. Derribar estas fortalezas requiere un trabajo profundo de curación y restauración. Otro tipo de fortaleza es el orgullo. El orgullo ciega a las personas ante su necesidad de Dios y les hace confiar en sus propias fuerzas. Esta fortaleza es especialmente peligrosa porque impide el arrepentimiento y la dependencia de Dios, que son fundamentales para la victoria en la guerra espiritual. El orgullo a menudo es alimentado por éxitos o logros que, en lugar de glorificar a Dios, conducen a la exaltación personal. Las fortalezas espirituales no se pueden superar con argumentos ni con esfuerzos humanos. Por eso Pablo enfatiza que las armas de nuestra guerra son espirituales y poderosas en Dios. La palabra de Dios es esencial para identificar y derribar estas barreras. Cuando usamos las Escrituras para confrontar mentiras y reafirmar la verdad, debilitamos fortalezas y damos espacio para que Dios transforme nuestras mentes. La oración también juega un papel crucial en la destrucción de fortalezas. Cuando oramos, invitamos a Dios a intervenir y actuar en áreas donde estamos estancados. La intercesión es particularmente efectiva en este contexto, ya que podemos orar específicamente por personas o situaciones que están bajo la influencia de fortalezas espirituales.
Esta práctica activa el poder de Dios para romper cadenas y traer libertad. Es importante recordar que las fortalezas a menudo no se destruyen todas de una vez. El proceso puede ser gradual y requerir paciencia, perseverancia y fe. Dios obra en nuestros corazones y mentes, quitando mentiras, sanando heridas y librándonos del orgullo. Este viaje de transformación es un testimonio del poder de Dios en acción. Finalmente, al derribar fortalezas, es esencial llenar el espacio que dejan con la verdad de Dios. Cuando se elimina una fortaleza, el enemigo intentará reconstruirla si no estamos cimentados en la palabra y la oración. Reemplazar mentiras con verdades bíblicas y desarrollar nuevos patrones de pensamiento y comportamiento es crucial para mantener la libertad que hemos logrado. Derribar fortalezas espirituales nos permite vivir una vida más plena y alineada con los propósitos de Dios. Esto nos fortalece para continuar en la batalla espiritual, preparados para afrontar otros desafíos con confianza y determinación. Ataques espirituales exigentes. Una de las habilidades más importantes para un cristiano es discernir los ataques espirituales. A menudo, el enemigo actúa de forma sutil, disfrazando sus acciones como meros acontecimientos cotidianos. Efesios 6:12 nos recuerda que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra fuerzas espirituales malignas. Por lo tanto, necesitamos discernimiento para identificar cuándo estamos bajo ataque y reaccionar eficazmente. Esta capacidad nos ayuda a separar lo natural de lo espiritual, evitando que nos tomen por sorpresa. Los ataques espirituales pueden manifestarse de diferentes maneras. Pueden aparecer como pensamientos recurrentes de desánimo, dudas sobre la bondad de Dios o incluso como intensos conflictos interpersonales. Además, situaciones como una resistencia inexplicable a la oración, dificultad para leer la Biblia o un sentimiento constante de agobio pueden ser señales de que estamos enfrentando una batalla espiritual. El discernimiento nos ayuda a reconocer estos patrones y actuar con autoridad espiritual. Una forma de discernir los ataques espirituales es mediante la oración y la lectura de la palabra de Dios. Cuando estamos conectados espiritualmente con Dios, el Espíritu Santo nos da sabiduría para identificar situaciones que tienen un origen espiritual. Él nos advierte de las malas influencias y nos guía a la verdad. Por eso es fundamental mantener una vida de comunión con Dios. Sin esto, podemos malinterpretar los ataques espirituales como meros problemas humanos. Otro aspecto del discernimiento es reconocer que el enemigo muchas veces ataca nuestras debilidades. Él sabe dónde somos más vulnerables, ya sea emocional, mental o espiritualmente. Por ejemplo, una persona que lucha contra la inseguridad puede ser atacada con pensamientos de insuficiencia, mientras que alguien que enfrenta dificultades financieras puede verse tentado a desconfiar de la provisión de Dios. Identificar estas áreas vulnerables nos permite reforzarlas con oración y verdad bíblica, haciéndolas menos accesibles al enemigo. Discernir los ataques espirituales también requiere que seamos conscientes de los frutos de una situación. En Mateo 7:16, Jesús dice: «Por sus frutos los conoceréis». Si algo crea miedo, confusión, división o distanciamiento de Dios, es probable que sea un ataque espiritual. Por otro lado, lo que promueve la paz, la unidad y el acercamiento a Dios refleja la obra del Espíritu Santo. Este principio nos ayuda a evaluar si estamos ante una situación natural o una influencia espiritual maligna. La práctica del discernimiento es una habilidad que crece con el tiempo. A medida que enfrentamos batallas espirituales y vemos a Dios obrando, nos volvemos más sensibles a su dirección. También aprendemos a reconocer patrones en los ataques enemigos, lo que nos permite reaccionar de manera más efectiva. Este crecimiento espiritual nos da confianza para enfrentar desafíos mayores, sabiendo que Dios nos está capacitando para vencer.
En última instancia, discernir los ataques espirituales nos coloca en una posición de autoridad. Cuando reconocemos los orígenes espirituales de una batalla, podemos afrontarla con las herramientas que Dios nos ha dado, como la oración, el ayuno y la palabra. Esta postura no solo nos protege, sino que también nos fortalece para resistir y vencer, glorificando a Dios en cada victoria. Con el discernimiento en acción, estamos mejor preparados para comprender el papel del Espíritu Santo en la guerra espiritual. Tu presencia es esencial para guiarnos y permitirnos superar las luchas que enfrentamos a diario. El papel del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la mayor fuente de poder y guía para el cristiano en la guerra espiritual. Cuando enfrentamos las fuerzas de la oscuridad, es Él quien nos permite luchar y mantenernos firmes. Jesús prometió el Espíritu Santo como nuestro consolador, ayudador y guía. Juan 14:26. Él es quien nos da discernimiento, fuerza y coraje para afrontar las batallas espirituales, incluso cuando nos sentimos débiles o incapaces. Una de las formas más importantes en que obra el Espíritu Santo es dándonos discernimiento. Nos ayuda a identificar el origen espiritual de las situaciones y nos guía hacia la verdad. En Juan 16:13, Jesús afirma que el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. Esto significa que en momentos de confusión o duda, podemos confiar en que Él revelará la verdadera naturaleza de una situación y nos mostrará cómo actuar. Además, el Espíritu Santo nos da poder para resistir al enemigo. En Hechos 1:8, Jesús promete que los discípulos recibirían poder al ser llenos del Espíritu Santo. Este poder no es solo para realizar milagros o predicar el Evangelio, sino también para resistir los ataques espirituales con valentía. Cuando nos apoyamos en el Espíritu Santo, descubrimos que tenemos más fuerza de la que creemos, ya que Él obra en nosotros y a través de nosotros. Otra función vital del Espíritu Santo es interceder por nosotros. En Romanos 8:26-27, Pablo explica que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables, especialmente cuando no sabemos cómo orar. Esto significa que, incluso en los momentos más difíciles, cuando nos faltan palabras, el Espíritu Santo está orando por nosotros, alineando nuestras necesidades con la voluntad de Dios. Esta intercesión nos da confianza de que no estamos solos en la batalla. El Espíritu Santo también nos da valor para enfrentar al enemigo. Nos recuerda las promesas de Dios y nos anima a mantenernos firmes, incluso cuando la lucha parece intensa. Tu presencia en nuestras vidas es una fuente constante de consuelo y fortaleza. Nos recuerda que Dios es fiel y que nunca seremos abandonados sin importar las circunstancias. Además, el Espíritu Santo nos equipa con dones espirituales que son útiles en la guerra espiritual. Dones como el discernimiento de espíritus, la fe y las palabras de sabiduría nos ayudan a navegar situaciones espirituales con claridad y eficacia. Estos dones no son solo para uso personal, sino también para fortalecer el cuerpo de Cristo, permitiéndonos esforzarnos juntos como comunidad de fe. Una vida llena del Espíritu Santo requiere sumisión y dependencia. Él nos guía, pero no fuerza sus instrucciones. Necesitamos estar dispuestos a escuchar su voz y obedecer lo que Él nos dirige. Esto requiere un corazón humilde y una constante disposición a buscar su dirección en la oración y la palabra. Cuanto más nos rendimos al Espíritu Santo, más experimentamos su poder y guía. No se puede subestimar el papel del Espíritu Santo en la guerra espiritual. Él es nuestro compañero constante, nos fortalece, nos guía e intercede por nosotros. Cuando dependemos de Él, descubrimos que podemos afrontar cualquier desafío espiritual con confianza y victoria. Ahora, con esta dependencia bien establecida, podemos avanzar para comprender las tácticas del enemigo y cómo permanecer alerta contra ellas.
Tácticas enemigas. El enemigo es astuto y estratégico y utiliza una variedad de tácticas para tratar de debilitar la fe, dividir al pueblo de Dios y desviar a los cristianos de su camino espiritual. En 1 Pedro 5:8 se nos advierte que estemos vigilantes, porque el diablo, como león rugiente, ronda alrededor de nosotros buscando a quien devorar. Estas tácticas, aunque diversas, tienen un objetivo común: alejar a los cristianos del propósito de Dios y debilitar su confianza en Él. Reconocer las estrategias del enemigo es el primer paso para resistirlas. Una de las tácticas más comunes es la distracción. El enemigo utiliza las preocupaciones de la vida cotidiana, el exceso de trabajo e incluso el entretenimiento para desviar nuestra atención de Dios. Estas distracciones no son necesariamente pecaminosas, pero si no se controlan, pueden ocupar el lugar de Dios en nuestras prioridades. Al distraernos, el enemigo debilita nuestra comunión con Dios y nuestra sensibilidad al Espíritu Santo. Otra estrategia es la división. Satanás intenta separar el cuerpo de Cristo, provocando conflictos entre hermanos, familias e iglesias. Él sabe que un reino dividido no puede permanecer en pie. Marcos 3:25. Esto se manifiesta en chismes, resentimientos y malentendidos que, si no se resuelven, crean barreras entre los cristianos. La unidad es un arma poderosa contra el enemigo, por lo que se esfuerza por destruirla. El desaliento es otra poderosa herramienta utilizada por el enemigo. Proyecta pensamientos de duda y desesperanza, tratando de convencer a los cristianos de que sus oraciones son ineficaces o que Dios no está presente en sus luchas. Estos pensamientos, si no se combaten, pueden conducir a la apatía espiritual y al distanciamiento de Dios. Por eso, es fundamental recordar las promesas de Dios y fortalecer constantemente la fe. Además, el enemigo muchas veces ataca la mente con mentiras. En Juan 8:44, Jesús llama a Satanás el padre de la mentira. Distorsiona la verdad, plantando ideas engañosas que socavan la confianza en Dios y la identidad del cristiano. Estas mentiras pueden manifestarse como pensamientos de inferioridad, culpa constante o incluso arrogancia. La palabra de Dios es la única manera de combatir estas falsedades y restaurar la verdad. La tentación es otra arma común. Satanás conoce las debilidades humanas y las explota para inducir al pecado. Ofrece atajos aparentemente atractivos para satisfacer deseos legítimos, pero que van en contra de los principios de Dios. La tentación puede ser sutil o directa, pero siempre apunta a desviar al cristiano del camino correcto. Resistir la tentación requiere vigilancia, oración y dependencia del Espíritu Santo. Una de las tácticas más peligrosas es el engaño espiritual. El enemigo a menudo se disfraza de ángel de luz, 2 Corintios 11:14, presentando ideas o prácticas que parecen espirituales, pero que en realidad son contrarias a la palabra de Dios. Esto puede incluir falsas doctrinas, prácticas místicas o incluso una falsa sensación de seguridad en los rituales religiosos. Discernir estos peligros requiere un conocimiento profundo de la Biblia y una conexión constante con Dios. Finalmente, el miedo es un arma que se utiliza a menudo para paralizar a los cristianos. El miedo al fracaso, al rechazo o a la oposición puede impedir que una persona siga el llamado de Dios. Este miedo es amplificado por el enemigo, que intenta hacernos olvidar que Dios no nos dio espíritu de temor, sino de poder, de amor y de equilibrio. 2 Timoteo 1:7. Enfrentar el miedo con fe es fundamental para resistir esta táctica. Al comprender las tácticas del enemigo, podemos equiparnos para resistirlos con las armas espirituales que Dios nos ha dado. Esta preparación nos lleva a prácticas espirituales como el ayuno, que fortalece nuestra conexión con Dios y nos hace más resistentes a las trampas del maligno. La importancia del ayuno.
El ayuno es una de las prácticas espirituales más poderosas en la vida de un cristiano, pero a menudo se pasa por alto. No se trata solo de abstenerse de comer, sino de dedicar un período de tiempo a buscar a Dios con intensidad, alineando nuestro espíritu con su voluntad. Jesús nos enseñó la importancia del ayuno, diciendo que ciertos tipos de opresión espiritual solo pueden superarse con oración y ayuno. Marcos 9:29. Esto muestra que el ayuno es un arma crucial en la guerra espiritual. Una de las principales funciones del ayuno es aumentar nuestra sensibilidad espiritual. Cuando nos abstenemos de algo físico, como la comida, deliberadamente estamos colocando el espíritu por encima de la carne. Esta práctica nos ayuda a desconectarnos de las distracciones y centrarnos en la voz de Dios. Durante el ayuno es común notar una mayor claridad espiritual y un discernimiento más agudo, lo que nos permite afrontar las batallas espirituales con eficacia. Además, el ayuno fortalece nuestra fe. Al ayunar, declaramos nuestra total dependencia de Dios. Es un acto de humildad, donde reconocemos que no podemos luchar solos, sino que necesitamos fuerza y dirección divina. Este fortalecimiento de la fe es esencial para resistir los ataques del enemigo y permanecer firmes en las promesas de Dios. Otra razón para ayunar es que intensifica el poder de la oración. En Hechos 13:2-3, vemos que los apóstoles ayunaron y oraron antes de tomar decisiones importantes. Esto nos enseña que el ayuno, combinado con la oración, crea un ambiente espiritual donde la voluntad de Dios se discierne más claramente y su intervención es más evidente. Esta práctica es especialmente útil en momentos de grandes desafíos o decisiones importantes. El ayuno también tiene el poder de derribar fortalezas espirituales. Como se mencionó anteriormente, las fortalezas son barreras que el enemigo crea para aprisionar la mente y el corazón de las personas. El ayuno, acompañado de la oración, libera el poder de Dios para derribar estas barreras y traer libertad. Es una práctica que demuestra nuestra voluntad de luchar a nivel espiritual y buscar la liberación para nosotros mismos o para los demás. Aunque el ayuno es poderoso, debe realizarse con el propósito correcto. Jesús advirtió contra el ayuno solo para mostrar espiritualidad. Mateo 6:16-18. El verdadero ayuno se hace con humildad, con un corazón que desea agradar a Dios y buscar su presencia. Es una práctica íntima entre el cristiano y Dios, donde el enfoque está en fortalecer la relación y recibir la dirección divina. Otro aspecto importante del ayuno es que no se limita a la comida. Algunas personas pueden ayunar de las redes sociales, el entretenimiento u otras cosas que consumen su tiempo y atención. El objetivo es el mismo: sacrificar algo valioso para dedicar ese tiempo y energía a Dios. Este tipo de ayuno es especialmente relevante en el mundo moderno, donde abundan las distracciones. Finalmente, el ayuno debe ser una práctica regular en la vida del cristiano, no solo una respuesta a las crisis. Cuando se incorpora como un hábito, el ayuno nos mantiene espiritualmente alerta y fortalecidos. Nos ayuda a mantenernos conectados con Dios y listos para enfrentar cualquier batalla espiritual que se nos presente. Al ayunar, podemos profundizar nuestra comunión con Dios, fortalecer nuestro espíritu y prepararnos para resistir al enemigo de manera aún más efectiva. Esta práctica nos lleva a un nivel más profundo de conexión espiritual, permitiéndonos luchar con más fuerza en las batallas espirituales que enfrentamos. Testimonios de victoria en la guerra espiritual. Los testimonios de victoria en la guerra espiritual son una manera poderosa de edificar la fe, tanto para quienes los comparten como para quienes los escuchan. Demuestran cómo Dios obra en medio de las batallas y refuerzan la certeza de que Él es fiel en el cumplimiento de sus promesas.
Cuando alguien es testigo de una victoria espiritual, no solo está celebrando su superación, sino que también está inspirando a otros a confiar en Dios en sus propias luchas. Es una manera práctica de ver la aplicación del poder de Dios y sus armas espirituales en la vida cotidiana. Estos relatos a menudo involucran experiencias de liberación de adicciones, restauración de relaciones, superación de la opresión espiritual e incluso protección contra ataques directos del enemigo. El impacto de un testimonio radica en su autenticidad y en cómo revela el poder transformador de Dios. Por ejemplo, cuando una persona comparte cómo fue sanada de una herida emocional o cómo resistió una fuerte tentación, fortalece la fe de los demás, mostrando que la victoria es posible para todos los que confían en el Señor. Una característica importante de los testimonios es que nos recuerdan la soberanía de Dios. Cuando escuchamos cómo alguien superó una batalla aparentemente imposible, nos damos cuenta de que nada está fuera de su control. Esto renueva nuestra esperanza, especialmente cuando enfrentamos situaciones que parecen no tener solución. Los testimonios nos conectan con la realidad de que Dios es un Dios de milagros, capaz de hacer infinitamente más de lo que pedimos o pensamos. Efesios 3:20. Los testimonios también juegan un papel crucial en la guerra espiritual, porque desarman las mentiras del enemigo. Cuando alguien testifica cómo Dios ha intervenido en su vida, desenmascara las mentiras de Satanás, quien a menudo trata de convencer a las personas de que a Dios no le importa o es incapaz de actuar. Cada testimonio es evidencia viva de la verdad de Dios y su poder en acción. Además, compartir testimonios fortalece la fe del cristiano que vivió la experiencia. Al contar lo que Dios hizo, una persona recuerda su fidelidad y fortalece su confianza para futuras batallas. Este proceso también ayuda a construir una memoria espiritual, una colección de momentos en los que Dios se manifestó, que puede ser revisada en momentos de duda o dificultad. Otro aspecto significativo de los testimonios es su impacto en el fortalecimiento de la unidad en el cuerpo de Cristo. Cuando escuchamos historias de victoria, nos animamos a orar unos por otros, a apoyarnos unos a otros y a luchar juntos batallas espirituales. Este sentido de comunidad es esencial, ya que nos recuerda que no estamos solos en la lucha. Dios nos dio hermanos y hermanas para caminar juntos y ayudarnos unos a otros a resistir al enemigo. Los testimonios también sirven como una forma de evangelización. Las personas que no conocen a Cristo se ven impactadas por historias de transformación y liberación, viendo en la vida de los cristianos pruebas tangibles del poder de Dios. Esto abre puertas para compartir el Evangelio e invitar a otros a experimentar esta misma victoria espiritual. Finalmente, testificar es un acto de gratitud y obediencia a Dios. En el Salmo 105:1-2, se nos exhorta a proclamar las obras del Señor y a contar sus maravillas. Cuando compartimos cómo Dios nos dio la victoria en medio de las batallas, glorificamos su nombre y reafirmamos nuestra confianza en Él. Esto fortalece no solo nuestro camino, sino también la fe de toda la comunidad de fe. Vivir como luz en el mundo. En la guerra espiritual, vivir como luz en el mundo es una de las formas más efectivas de debilitar el poder de las tinieblas. Jesús nos llamó la luz del mundo, en Mateo 5:14-16, destacando la importancia de ser ejemplos vivos de fe, verdad y amor en un mundo lleno de oscuridad. Ser luz significa reflejar el carácter de Cristo en nuestras acciones, palabras y actitudes, llevando esperanza y dirección a aquellos que están perdidos o en duda. Esta luz no la generamos nosotros mismos, sino que proviene de nuestra conexión con Cristo, quien es la luz verdadera. Juan 8:12. Cuando caminamos en intimidad con Él, su carácter y propósito fluyen a través de nosotros. Esto nos empodera para ser agentes de transformación en nuestros hogares, lugares de trabajo y comunidades.
Cada actitud de compasión, perdón y justicia que demostramos es un reflejo de la luz de Cristo que brilla en nosotros y a través de nosotros. Una forma práctica de vivir como luz es ser intencional en nuestras interacciones diarias. Mostrar bondad, paciencia e interés genuino por las personas es una forma de testimoniar la presencia de Cristo en nuestras vidas. A menudo, simplemente escuchar a alguien u ofrecer ayuda puede ser la chispa necesaria para iluminar un área de oscuridad en la vida de esa persona. Los pequeños gestos pueden abrir puertas a conversaciones más profundas sobre la fe y la esperanza. Vivir como luz también significa resistir la influencia del mundo. El enemigo constantemente intenta seducirnos con valores y prácticas contrarias a los de Dios. Sin embargo, como cristianos, estamos llamados a ser diferentes manteniendo nuestra integridad y obediencia a Dios. Esto no significa aislamiento, sino más bien ser un contraste positivo, mostrando que hay un camino mejor, alineado con los principios divinos. Otro aspecto importante de ser luz en el mundo es afrontar la oscuridad con valentía. Esto puede incluir defender la verdad en situaciones difíciles, enfrentar la injusticia u ofrecer apoyo espiritual a quienes están siendo atacados. Ser luz significa iluminar lugares donde la oscuridad intenta prevalecer, ya sea en situaciones personales o en cuestiones sociales más amplias. Esta postura requiere fuerza espiritual y confianza en la protección de Dios. Además, vivir como luz nos hace testigos visibles de la transformación que Dios opera en nuestras vidas. Las personas que nos rodean observan nuestras acciones y reacciones, especialmente en momentos de dificultad. Cuando demostramos paz, fe y gozo, incluso en medio de los desafíos, estamos mostrando que la luz de Cristo es real y poderosa. Este testimonio silencioso puede tener más impacto que las palabras porque demuestra el poder de Dios en acción. También es fundamental recordar que vivir como luz no es una carga que llevamos solos. Estamos conectados con otros cristianos que también son luces en el mundo. Juntos, brillamos más, fortaleciéndonos unos a otros y ampliando el alcance del reino de Dios. Este trabajo conjunto es parte del plan de Dios para difundir su gloria por toda la tierra. Finalmente, ser luz es una responsabilidad, pero también un privilegio. Cuando permitimos que Cristo brille a través de nosotros, estamos cumpliendo nuestro llamado como embajadores del reino. Esta luz no solo ahuyenta las tinieblas, sino que también guía a otros hacia la fuente de toda luz, que es Dios. Al hacerlo, continuamos avanzando en la batalla espiritual, fortaleciendo la fe de los demás y glorificando a Dios en todo lo que hacemos. Mantener la vigilancia. En la guerra espiritual, la vigilancia es una habilidad esencial para resistir los ataques del enemigo y mantener una fe inquebrantable. Jesús a menudo advirtió a sus discípulos que permanecieran vigilantes, como en Mateo 26:41, donde dijo: «Velad y orad para que no entréis en tentación». La vigilancia espiritual va más allá de simplemente estar consciente. Es un estado de alerta constante respecto de nuestras acciones, pensamientos y entorno espiritual. Esta práctica nos ayuda a identificar rápidamente las trampas y resistirlas antes de que causen daño. Uno de los aspectos más importantes de la vigilancia es la conciencia de nuestras debilidades. El enemigo a menudo intenta explotar nuestras vulnerabilidades, ya sean emocionales, físicas o espirituales. Por ejemplo, los momentos de cansancio o desánimo pueden convertirse en puertas de entrada a dudas, tentaciones o divisiones. Estar vigilantes significa reconocer estos momentos y fortalecer nuestras defensas espirituales a través de la oración y la dependencia de Dios. La vigilancia también implica estar consciente de las influencias externas que pueden debilitar nuestra fe.
Esto incluye elecciones aparentemente inofensivas, como el tipo de entretenimiento que consumimos, las personas con las que nos asociamos o las ideas que permitimos que entren en nuestra mente. El enemigo utiliza estas influencias para sembrar dudas o distraernos de nuestro propósito. Cuando permanecemos alerta, podemos discernir rápidamente qué nos fortalece espiritualmente y qué puede alejarnos de Dios. Otro elemento crucial de la vigilancia es el seguimiento regular de nuestra vida espiritual. Esto incluye evaluar nuestra frecuencia de oración, lectura de la palabra y compañerismo con otros cristianos. Así como un soldado revisa constantemente sus armas y equipo, un cristiano debe monitorear su armadura espiritual. Los momentos de descuido pueden provocar brechas, permitiendo al enemigo tomar ventaja. Además, la vigilancia nos ayuda a reconocer las señales de ataque espiritual en nuestro entorno. Esto puede incluir patrones de conflicto, estancamiento espiritual o resistencia inexplicable a la oración y la adoración. Cuando notamos estas señales, podemos actuar rápidamente, buscando la guía de Dios y fortaleciendo nuestra posición espiritual con la oración, el ayuno y la palabra. La vigilancia también requiere un corazón humilde y una actitud de dependencia de Dios. En Proverbios 3, 5, 6 se nos dice que confiemos en el Señor con todo nuestro corazón y no nos apoyemos en nuestro propio entendimiento. Esto significa que incluso mientras permanecemos alerta, reconocemos que es Dios quien nos permite perseverar y nos mantiene firmes en medio de las batallas espirituales. Mantener la vigilancia no es un esfuerzo aislado. El compañerismo con otros cristianos nos fortalece y nos ayuda a identificar áreas que pueden pasar desapercibidas en nuestras vidas. Los amigos y líderes espirituales pueden servir como compañeros de oración y consejeros, ayudándonos a mantenernos alerta y fortalecidos. Esta unidad es un arma poderosa contra el enemigo. Finalmente, la vigilancia es una práctica continua que requiere coherencia y compromiso. No se trata de estar en constante estado de alerta por miedo, sino de estar preparados y confiados en el poder de Dios. Al mantener la vigilancia, nos posicionamos proactivamente en la batalla espiritual, protegiendo nuestra fe y avanzando el propósito de Dios. La victoria ya se ha ganado, aunque la batalla espiritual es intensa y constante. Una de las mayores verdades que sostienen al cristiano es que la victoria ya la obtuvo Jesucristo. En Colosenses 2:15 leemos que Jesús desposeyó a los principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto significa que aunque enfrentamos luchas diarias, el resultado final ya está garantizado. Satanás ha sido derrotado, y los que están en Cristo son más que vencedores. Romanos 8:37. Esta victoria no se basa en nuestros méritos o esfuerzos, sino en el sacrificio de Jesús. Él pagó el precio por nuestros pecados y destruyó el poder del enemigo sobre nuestras vidas. Cuando aceptamos la obra de Cristo, somos liberados del dominio de las tinieblas y transportados al reino de la luz. Esta verdad nos da confianza y coraje para luchar, sabiendo que estamos del lado ganador. Vivir en la victoria de Cristo no significa ausencia de luchas, sino la certeza de que tenemos el poder para superarlas. En Efesios 6:10, somos llamados a ser fuertes en el Señor y en la fuerza de su poder. Nos recuerda que no luchamos con nuestras propias fuerzas, sino con el poder que viene de Dios. Con cada batalla, somos fortalecidos para resistir y avanzar, porque la victoria de Cristo nos garantiza autoridad sobre el enemigo. La victoria obtenida por Jesús también nos da libertad. Ya no estamos sujetos al miedo, la condena o las acusaciones del enemigo. En Juan 8:36, Jesús afirma: «Si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres». Esta libertad nos permite vivir una vida abundante, libres de las cadenas del pecado o de la opresión espiritual. Es una libertad que nos da alegría y propósito.
Además, la victoria de Cristo redefine nuestra identidad. No somos solo soldados en una batalla. Somos hijos e hijas de Dios, llamados a reinar con Él. Esta identidad nos da una posición de autoridad en el mundo espiritual. Cuando declaramos la verdad de Dios, estamos ejerciendo esa autoridad y afirmando la victoria de Cristo en nuestras vidas y las situaciones que nos rodean. La victoria de Cristo también nos llama a compartir este mensaje con los demás. Así como fuimos liberados, estamos llamados a ser instrumentos de liberación en la vida de otras personas. Esto incluye orar por aquellos que están bajo opresión, compartir el Evangelio y vivir de maneras que reflejen la transformación que Cristo ha obrado en nosotros. Cada acción que tomamos en este sentido refuerza la derrota del enemigo. En definitiva, la victoria de Cristo nos da esperanza eterna. Sabemos que a pesar de las batallas que enfrentamos aquí, el destino final del enemigo es el lago de fuego. Apocalipsis 20:10. Nuestra esperanza está en un futuro donde no habrá más dolor, lágrimas ni luchas, sino perfecta comunión con Dios. Esta perspectiva nos fortalece para seguir luchando con perseverancia y fe. Con esta victoria asegurada, cada batalla que enfrentamos es una oportunidad para manifestar el poder de Dios y glorificar su nombre. Avanzamos con la certeza de que, en Cristo, ya hemos vencido. Esta verdad nos prepara para permanecer firmes a medida que avanzamos en los próximos pasos de este viaje espiritual. ¿Cómo enseñar a otros a luchar en la guerra espiritual? La guerra espiritual no es una lucha individual, es compartido por todos los que forman parte del cuerpo de Cristo. Enseñar a otros a pelear esta guerra es un aspecto esencial de nuestro caminar cristiano. En Mateo 28, 19, 20, Jesús nos dio la gran comisión, instruyéndonos a hacer discípulos en todas las naciones. Esto incluye equipar a otros con el conocimiento y las herramientas para enfrentar y superar los ataques espirituales. Discipular a alguien en esta área es invertir en su capacidad para resistir al enemigo y vivir según el propósito de Dios. El primer paso para enseñar a otros es explicar la realidad de la guerra espiritual. Muchas personas no son conscientes o ignoran el hecho de que están en un campo de batalla, lo que las hace vulnerables. Enseñar sobre la existencia de fuerzas espirituales malignas, basándose en pasajes como Efesios 6:12, ayuda a las personas a comprender lo que está en juego. Esta conciencia inicial es la base para que comiencen a buscar herramientas espirituales de defensa y ataque. Otro aspecto esencial es compartir las armas espirituales de las que dispone cada cristiano. Efesios 6 detalla la armadura de Dios, que incluye elementos como el escudo de la fe y la espada del Espíritu. Al enseñar estas verdades, es importante ir más allá de la teoría y mostrar cómo cada pieza de la armadura se puede aplicar en la práctica. Por ejemplo, el escudo de la fe puede usarse para resistir las mentiras del enemigo, mientras que la espada del Espíritu es eficaz para declarar las promesas de Dios en la oración. Enseñar a otros también implica guiarlos a desarrollar una vida de oración constante. La oración es la base de toda batalla espiritual y los nuevos discípulos deben comprender su importancia y aprender a orar estratégicamente. Mostrar ejemplos prácticos de oración intercesora y cómo acercarse a Dios con confianza puede transformar la vida espiritual de quienes están aprendiendo. Además, animarlos a orar con otros cristianos fortalece su capacidad para afrontar los desafíos. Además de enseñar sobre la oración, es esencial ayudar a las personas a identificar áreas vulnerables en sus vidas. El enemigo suele atacar puntos de debilidad, como el orgullo, el miedo o la culpa. Guiar a otros a examinar sus vidas a la luz de la palabra de Dios les permite reconocer y fortalecer estas áreas vulnerables.
Esto les permite estar mejor preparados para resistir los ataques espirituales. Otro aspecto importante es enseñar sobre la necesidad de permanecer alerta. La guerra espiritual no es un evento único, sino una batalla continua. Alentar a los demás a estar siempre atentos a las tácticas enemigas, como la distracción y la división, los mantiene alerta y preparados. Además, compartir experiencias de vigilancia personal puede ser una herramienta poderosa para inspirar y guiar el aprendizaje. Enseñar a otros a luchar también implica demostrar cómo caminar en unidad con el cuerpo de Cristo. La guerra espiritual es más eficaz cuando se enfrenta colectivamente con apoyo mutuo. Mostrar la importancia del compañerismo cristiano, la intercesión por los demás y el apoyo espiritual fortalece tanto a los nuevos discípulos como a la Iglesia en su conjunto. La unidad no solo protege a los individuos, sino que también frustra las estrategias enemigas. En última instancia, enseñar a otros a luchar en la guerra espiritual es un proceso continuo. Así como el crecimiento espiritual es gradual, aprender sobre las batallas espirituales también lleva tiempo. Estar disponible para guiar, animar y orar con quienes están aprendiendo fortalece su fe y crea un ciclo de discipulado donde también pueden enseñar a otros en el futuro. Esta multiplicación es una de las formas más poderosas de expandir el reino de Dios y resistir la oscuridad. Confía en la fidelidad de Dios. En el centro de toda batalla espiritual está la necesidad de confiar en la fidelidad de Dios. Él no solo nos da las herramientas y el poder para luchar, sino que también garantiza que nunca estemos solos en este viaje. En Deuteronomio 31:6 nos alienta la promesa de que Dios nunca nos dejará ni nos desamparará. Esta verdad nos da la base para afrontar cualquier desafío con valentía y perseverancia.